Bueno, es un saludo y un agradecimiento especial a don Miguel Sebastián, que atiende esta conversación con Capital Radio, un doctor en Economía, exministro de Industria, Comercio y Turismo, que lanza un mensaje ahora mismo a la sociedad de reflexión sobre lo que no hemos aprendido tras el COVID. ¿Qué le ha llevado a usted a lanzar este mensaje con su libro? A mí lo que me preocupa, no solamente de España, sino en general de todo Occidente, es que hemos sufrido especialmente esta pandemia, porque de los más o menos 7 millones de muertos que ha habido con la pandemia, más de 5 millones han tenido lugar en Occidente. En China, en Asia y en África el nivel de mortalidad ha sido bajísimo, prácticamente inexistente, y no hemos sacado lecciones de esta pandemia. Yo lo que invito con este libro es que haya un debate en el que participen muchas disciplinas, no solamente, por supuesto, los epidemiólogos, inmunólogos, virólogos, sino también los economistas, los matemáticos, los ingenieros, que participen los psicólogos, que participen todas las disciplinas científicas para hacer un balance de la pandemia, porque si no, creo que no habremos aprovechado la oportunidad de sacar lecciones de qué es lo que se ha hecho mal, especialmente en Occidente, en la gestión de la pandemia. Entre las dificultades para comprender qué ha pasado, usted es muy crítico y muy severo con la calidad de las estadísticas. ¿Qué le pasa a las estadísticas españolas, a su juicio? Hace poco escribí, la semana pasada, un artículo sobre el problema de los datos. El artículo se llamaba ¿De quién son los datos oficiales? Yo creo que tenemos desde la época del franquismo, porque yo lo he vivido esto desde los años 80, esta mentalidad de que los datos oficiales son de los funcionarios y también de los gobiernos, por tanto. Y creo que eso va en contra de la calidad democrática de un país. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que los datos son propiedad de los ciudadanos y que todos los ciudadanos tenemos derecho a disponer de esos datos, además a la vez que los gobiernos o a la vez que cualquier institución, ¿no? Y eso se ha avanzado bastante, Banco de España, INE, etcétera, pero todavía en el Ministerio de Sanidad lo hemos visto en la pandemia y ahora también lo hemos visto en el Ministerio de Seguridad Social, etcétera, todavía estamos por detrás de lo que nos correspondería a un país avanzado. ¿Es un problema de transparencia o hay alguna otra cuestión? Yo creo que es un problema de cultura, es un problema de decir los datos son míos y no te los doy. Y contaba en ese artículo cómo en los años 80 estábamos construyendo una base de datos para un modelo macroeconómico y necesitábamos estábamos en el Ministerio de Economía y Hacienda, con el poder que tenía la Secretaría de Estado de Hacienda, que entonces era Borrell, y teníamos que construir esa base de datos, y dentro del propio ministerio había un funcionario que tenía los datos de quiebras y suspensiones de pagos en un cuadernillo y se negaba a dárnoslo porque eran suyos. Nosotros decíamos, no, estos datos son del ministerio, serán de... No, son míos, porque yo los he ido recopilando durante años. Al final, a base de buenas formas, cafés, etcétera, conseguimos el cuadernillo, conseguimos los datos. Pero la mentalidad de que los datos son míos es algo que está todavía muy metida en la cultura española, más allá de la falta de transparencia, que en eso yo creo que la ley sí que ha ayudado a mejorar la transparencia, aunque no lo hemos conseguido plenamente, porque muchas veces está el refugio de decir, no, es que la privacidad de los datos, es que la garantía del anonimato, pero eso las nuevas tecnologías, usted lo sabe perfectamente, lo resuelven perfectamente. Se puede eliminar cualquier referencia que identifique el origen del dato y tener una base de datos disponible para todo el mundo, ¿no? Bueno, nos ha explicado don Miguel Sebastián por qué un economista se mete en esta propuesta de debate y análisis sobre los efectos de la pandemia en España, metiéndose en datos concretamente, que es con la materia prima con la que trabajan los economistas, pero ¿no se escapa usted de ir más a fondo y de plantear, y toma partido en una pregunta ética profunda? Ha habido dos maneras de gestionar el virus en el mundo. Una es la política COVID-0, que ha protagonizado China, pero que más países también han practicado. Y luego está cómo lo hemos hecho nosotros en Occidente, y en España en particular, con la decisión de convivir con el virus. ¿Y usted cree que nos hemos equivocado en esto? Sin duda. Yo creo que en el periodo previo a las vacunas, por eso me gusta distinguir en el libro antes de la vacuna y después de la vacuna. En el periodo previo a la vacuna, creo que el modelo COVID-0
era el modelo absolutamente superior, tanto para el resultado económico como para el resultado sanitario. No olvidemos que en marzo, cuando nosotros estábamos encerrados, en China ya estaban saliendo del COVID. Y en el verano del 2020, que aquí seguíamos con muchísimas restricciones, en China estaban yendo a piscinas colectivas, sin mascarilla y sin absolutamente ningún control. ¿Por qué? Porque ellos habían conseguido tener una incidencia no solo muy pequeñita, sino perfectamente controlada de los casos, cosa que nosotros no tuvimos. Nosotros llegamos a tener el COVID cero en julio del 2020. Prácticamente tuvimos una media de 3 muertos por día, que ahora estamos teniendo 30 y tantos. Ahora que no hay COVID, tenemos 30, 32 muertos al día. En julio del año 20 tuvimos 3 muertos al día sin vacuna. ¿Por qué? Porque no solamente fue el confinamiento, sino que después del confinamiento hubo una serie de controles y la gente usaba ya las mascarillas y la gente había aprendido a mantener la distancia y tener una cierta seguridad. Y luego todo eso se pudo relajar gracias a la vacuna. Pero nosotros no hemos llegado a tener el nivel de mortalidad que tuvimos tan baja como tuvimos en julio del año 2020. Eso también nos debería hacer reflexionar, ¿no? Sobre todo con los valores profundos del país, ¿no? Significa que aquí dimos más importancia a la economía que quizás sí, a los riesgos de los mayores. Pero para mi gusto erróneamente, porque no es verdad que los países que tuvieron el COVID cero sufrieran más daño económico. De hecho, por ejemplo, China China fue de los pocos países que creció en el año 2020, que todo el mundo cayó, creo que el mundo cayó un 3 y pico por ciento, China creció un 2 y pico por ciento, o sea, un gap de casi 6 puntos, y fue de los pocos países que creció, ¿no? O sea, creo que y en el año 21, otra vez, en el año 21, de hecho, China creció muchísimo, ¿no? No es verdad, y en el libro lo cuento con datos y con análisis empírico, que los países que hayan tenido una estrategia de COVID cero o similar al COVID cero les haya ido peor económicamente, al revés, les ha ido mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos continuamente, en el fondo, yo he estado más confinado que un chino medio. Eso la gente no se lo cree, pero ¿cómo? Sí, porque yo he estado un año sin poder ir a mi casa en la playa, un año sin poder ir, y he estado, aparte de los 2 meses y pico de confinamiento estricto aquí, he estado muchos meses con restricciones, y en China no. Y entonces no hemos entendido que esta política de ola viene, restricciones, levantamos las restricciones antes de tiempo, vuelve otra ola, restricciones, al final ha dañado mucho más la economía que haber tenido una política más corta, pero más estricta. ¿Cree usted que se debería haber pedido perdón a los ciudadanos por algunas decisiones que no han funcionado? Yo creo que sí, yo creo que todos los partidos políticos están involucrados porque prácticamente todos los partidos políticos gobiernan. Si usted coge todas las comunidades autónomas, no solamente el gobierno central, sino todas las comunidades autónomas que tienen buena parte de la responsabilidad en la gestión del COVID, ahí están prácticamente todos los partidos políticos, y yo creo que ha hecho falta una autocrítica digamos, colectiva, ¿no?, de todos los partidos políticos y también de algunas asociaciones empresariales, por ejemplo, ¿no?, que presionaron para que se relajaran las medidas antes de tiempo, etcétera, etcétera. El virus interminable es un libro. ¿Tiene usted la confianza de que consiga suscitar el debate, de que se hable de esto, de lo que todo el mundo parece querer olvidarse, por el contrario? Yo creo que sí, yo creo que tendrá que hacer un debate, porque yo creo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahora mismo está muy en entredicho. Realmente la OMS no ha cumplido el papel que se esperaba a una organización global de detección y de alerta ante una posible pandemia, porque actuó demasiado tarde, incluso minimizó al principio de la pandemia, minimizó las posibles consecuencias, ¿no? Y todos recordamos a los responsables de la OMS diciendo que no era para tanto y que no había que estar prácticamente hasta el 11 de marzo, ¿no? Y yo creo que la OMS, por su propia supervivencia, sí que tendrá que llevar a cabo una labor de hacer un balance sobre esta pandemia, y un balance crítico y autocrítico, por supuesto. Don Miguel Sebastián, gracias por esta conversación. Un placer.